maestría se titula El valor educativo de la poesía. Ella es una apasionada del lenguaje, de la literatura, pero particularmente de la poesía. Y es un caso que a mí me parece que es único porque no solo es maestra de español y de literatura, sino que para mí es una maestra de vida. Y por eso creí conveniente invitarla esta tarde para que pues, nos platique de esa relación que hay entre la literatura y la vida y la vida y la literatura. Adelante, Ligia. Wow. Mauricio, muchas gracias por la invitación. Para mí significa mucho, tú lo sabes, en este momento de mi vida que acabo muy recientemente, igual que tú, acabamos de jubilarnos, de dejar un poco esa parte de nuestra vida que fue tan importante como ser maestros. Haber dejado yo 60 años de servicios, al servicio de la docencia, al servicio de la educación de mi país, cosa que no te imaginas, cada día, después de haberme jubilado, que fue apenas, va a ser 2 años, estoy empezando a asimilar, estoy empezando a reflexionar sobre esta nueva etapa y le doy gracias a la vida. Le doy gracias a la vida por haberme encaminado hacia esta labor tan noble, tan bella que es la educación. Me siento afortunada, me siento feliz y me siento, ¿cómo te diré? De que yo amo a mi país, amo México, y el haber dedicado 60 años de mi vida a la educación de tanto niño, de tanto joven, maestros, adultos, pues a veces en la universidad pedagógica ya mis alumnos eran profesores, de haberle dado todos esos 60 años con tanto cariño, con tanto entusiasmo como lo hice. Eso me está sirviendo en este momento para seguir viviendo, Mao. Me está sirviendo para sentirme, para ahora sí disfrutar de una felicidad que yo nunca había experimentado antes, pues obvio, ¿no? Pero de haber servido a mi país, de haber sido útil a mi país, a tanto alumno que tuve. Por pura curiosidad, últimamente se me ha ocurrido recordar desde el primer grupo que tuve en 1961 de primaria, y estoy echando cuentas para hacer un cálculo de a cuántos alumnos pasaron por mis aulas, con cuánta gente estuve en contacto, con cuánta gente de la que aprendí tanto, Mau. No de lo que yo les di. Ellos aprendieron de mí, obviamente, todos aprendemos de todos, pero de todo lo que aprendí. Entonces quiero saber, no una cantidad exacta, pero sí hacer una dimensión de hasta dónde todas estas personas se llevaron un poquito de mí y yo me llevé mucho de ellos, ¿no? Entonces, no sé, estoy en una etapa de mi vida interesantísima, una etapa de valoración, de evaluación, que hice bien, que pude haber hecho mejor, pero creo que lo mejor que hice fue haber dedicado mi vida a la docencia. Amo la docencia. Quiero decirles que en esos 60 años nunca tuve un puesto administrativo en ninguna institución. Nunca fui directora de ninguna escuela por las que yo pasé. Ni primaria, ni secundaria, ni preparatoria, ni nada. Mis últimos 31 años fueron en una universidad pedagógica. Entonces ahí tuve pues algunas comisiones, ya ves, en el ambiente universitario, pues ser coordinadora de algún programa, bueno, pero hasta allá. Pero nunca dejé el aula, nunca dejé la docencia, nunca dejé
de estar en contacto con los alumnos, porque eso era mi alimento, era vital para mí, ¿no? Entonces, quiero decirles que esto lo estoy diciendo por lo que acaba de mencionar Mauricio, para que tengan una idea, maestros, de cómo sentí el magisterio. Nací para ser maestra, viví para ser maestra y me siento muy feliz, muy feliz. Tanta felicidad, tanto me dio a mi vida, a mi familia, a todos, el haber dedicado mi vida a esta carrera. Yo los felicito a ustedes porque son maestros. Y ojalá que vivan como yo viví este magisterio, porque al final ese va a ser el alimento de sus últimos días, de sus últimos años de vida, el recuerdo de haber dado todo por México, por la educación del país, por tantos seres humanos que estuvieron en contacto con nosotros y de los que aprendimos tanto. Bueno, ¿y qué puedo decirles, maestros de la poesía? Ya es tanto lo que yo podría decir. Mauricio me dice, bueno, elige una charla sobre la poesía, sobre... Bueno, es un tema apasionante para mí. Hablar de poesía me dan en el blanco, porque es mi... ha sido la poesía una parte importantísima en mi formación y en mi experiencia académica y en mi vida. Así, la poesía es grande, la poesía es la esencia del ser humano, así la considero. En este módulo les va a encantar. Lástima que es tan poquito, que son 5 sesiones y no se puede abarcar tanto, pero es un módulo muy bonito, muy bien hecho, muy bien diseñado. Y yo creo que la finalidad, el propósito de este módulo en el diplomado es, como los demás géneros literarios que se tocan en él, como el ensayo, el cuento, qué sé yo, es una parte bellísima. Este módulo les va a encantar, les va a gustar mucho. Bueno, a mí me gusta muchísimo. Y uno de las primeras actividades del módulo, pues un poquito les lleva, creo que la finalidad del módulo es acercarlos más a la poesía, porque ya estamos viendo con los trabajos que están presentando. Para ustedes esto no es nuevo. La poesía está en todos. La poesía la tenemos adentro los seres humanos. Solamente es descubrir el momento adecuado para expresarla, para manifestarnos a través de ella, valorarla y verla como un recurso valiosísimo para expresar nuestra esencia como seres humanos que somos. La poesía nos hace buenos, la poesía nos hace felices, la poesía, no sé, yo diría tantas cosas de la poesía. Sin embargo, después de tanto tiempo de estar en contacto con la poesía, le platicaba yo a Mauricio que siempre me llamaba la atención saber qué opinan los escritores, qué opinan los poetas sobre lo que es la poesía. Creo que ese es un punto por el que va a iniciar el módulo, ¿no? Porque todos hablan de la poesía, todos hacemos poesía, todos leemos poesía, todos escuchamos poesía, tal vez desde niños, desde la escuela y todo. Pero bueno, ¿qué es la poesía? ¿Cómo podemos conceptualizarla? ¿Cómo podemos definirla? ¿Cómo podemos? No sé, a mí eso siempre me había llamado la atención. Sin embargo, me encantaba leer lo que opinaban los escritores, los poetas, cualquier libro que yo leía, ¿no?
¿Qué dice Octavio Paz? ¿Qué dice Borges? ¿Qué dice Bartra? ¿Qué dicen sobre lo que es la poesía? ¿Cómo la definen, no? Los poetas, los que escriben. Y dicen, bueno, pues eso solo podrían definirla los poetas. No, no, no. También la han definido los filósofos, los historiadores de la antigüedad. Todos ha sido una preocupación definir lo que es la poesía. Y no hay una definición exacta, no es una receta de cocina. Cada uno, cada escritor, cada poeta tiene una dimensión, tiene un punto de vista y la define como cree, como siente, como la siente, como considera. Y yo quiero decirles que yo leía de todos y todas me gustaban, todas las definiciones, todos los conceptos. Por ejemplo, saber lo que opinan los grandes poetas reconocidos universalmente, pues es sumamente interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando a Borges le dicen, le preguntan qué era la poesía, cómo la definía, ¿no? Entonces dice, lo primero que dice Borges, bueno, me preguntan qué es la poesía. Yo no estoy de acuerdo, dice, con lo que Allan Poe dice sobre la poesía, porque él la define como un acto intelectual, puramente intelectual. Yo no estoy de acuerdo con él, dice Borges. Yo diría que la poesía tiene mucho de emoción, es emocional. ¿Quién puede decir que no hay emoción cuando se escribe o se lee o se escucha un poema? Toca las fibras del ser humano, ¿no? Entonces, para mí, tiene mucho que ver las emociones, lo que vive el ser humano, o sea, hay otros elementos. Bueno, ya sí va. Por ejemplo, le dicen a Octavio Paz, por ejemplo, me encantó a mí, es una de las concepciones que me encantan, tan sencilla, Octavio tan grande. Y dijo, para mí, la poesía es la otra realidad. Así tan fácil, pero imagínense la dimensión de lo que dijo. Es la otra realidad vista a través de los ojos del poeta. Quiere decir que hay que ser poeta para mirar la otra realidad. Uy, me encantó esa también. Y muchas definiciones. Me encantaba. A mí una de las cosas que me apasionaba era estar buscando siempre una respuesta. Pero nunca se me había ocurrido pensar yo en una definición. Bueno, ¿yo qué opino de ella? Que tanto he estado con ella, que tanto he vivido con ella. Y no se me había ocurrido, ¿no? Me encantaba leer las opiniones de todos, pero yo decía, bueno, ¿y yo qué opino? Maestros, ustedes en este diplomado, yo los invito a que antes de que entren de lleno al módulo, porque en el módulo ustedes van a estar en contacto con lecturas bellísimas, los textos que van a tener, no solo poemas, sino las lecturas, todas bellas, bellas, y todas les van a ir llevando a tener una idea de lo que es la poesía, de la esencia de la poesía, pero como que me encantaría invitarlos a este grupo, por ejemplo, a que antes de entrar a manera de introducción, traten de elaborar una concepción de lo que es la poesía para ustedes. ¿Cómo la consideran? ¿Qué sienten que es la poesía? Defínanla así de sencillo, con las palabras de ustedes y escriban. Y entonces, después del módulo, cuando ya hemos terminado el módulo 2, entonces ya con las ideas de otros autores, de otras personas, de otras opiniones,
Pues entonces ya ustedes contrastarían esto y es un ejercicio padrísimo. A mí me encanta hacer eso, ¿no? Definan, traten de definirlo ustedes y escriban. Y al final contrastan con todo lo que hayan descubierto, ¿no? En el diplomado, en el módulo. Es un módulo bellísimo, me encanta el módulo, yo sé que les va a gustar mucho y siento que al final del módulo, no sé, si ahorita estamos viendo, después del módulo 1, estos productos, imagínense lo que vamos a tener al final del módulo 2. Yo creo que al final del módulo 2 hay que hacer una antología, Mauricio, porque van a ser lluvia de poemas, ¿no? Entonces, yo tengo mucha expectativa, estoy muy emocionada con este módulo, porque creo que los maestros son poetas. Yo sí creo. El maestro Manuel Mercader dijo, todo maestro es un poeta. Aunque no lo sepa, aunque no lo haya descubierto aún, lleva un poeta adentro. Lo que tiene que hacer es descubrirlo. Y esa es una gran verdad. Yo sé que todos ustedes, si escogieron esta carrera, son poetas. Entonces, solo los que no lo han descubierto, pues lo van a descubrir. Me encanta, es una invitación que yo les hago para que ustedes traten de descubrir qué es esto de la poesía. Hay uno, nada más les voy así como les mencioné las opiniones de Borges, las opiniones de estos escritores, hay unas definiciones muy bonitas. Por ejemplo, me gusta mucho cuando Mauricio tiene un escrito que precisamente se llama El valor educativo de la poesía, que lo van a conocer, creo que está en este módulo, está en el módulo 2. Me encanta cuando tiene un fragmento que siempre me gustó de esa lectura, Mauricio, cuando dices, no se trata de descubrir deleites espirituales en la poesía, sino crear con ella el sentido vital, cotidiano y social del devenir. Buscar la vida en la poesía y la poesía en la vida. Me encanta eso que escribiste, Mauricio. Y también les voy a leer así rapidito porque vale la pena un poquito lo que dice Pablo Mora, un escritor venezolano que aquí es en una parte de mi tesis me encantó y yo lo puse porque valió la pena. Sentí que valía la pena transcribir las ideas que él tiene sobre la poesía. Y sí se las voy a leer ahorita. Dice Pablo Mora. Bueno, un antecedente, antes de leérselo yo puse aquí en la tesis. La poesía es un ámbito privilegiado para la educación estética, para aprender a ser, pues en la mayoría de sus expresiones supone una exigencia ética, una propuesta explícita o implícita para adoptar valores, ser fieles a la verdad, ensanchar el espíritu y enaltecer la vida. Dicho esto en lenguaje poético, que necesariamente sirve la poesía. Y en palabras de Pablo Mora, les voy a decir qué es para él la poesía. ¿Para qué sirve la poesía? No precisamente qué es, sino para qué sirve la poesía. Él dice, la poesía sirve para mantener abierta la palabra, para reinar sobre la muerte, para revivir cada día, para sentir junto con los otros, para sacar la flor de las cenizas, para vigilar mientras todos duermen,
para apuntar el sueño, para alimento espiritual, para unir lo posible con lo imposible, para salvar del diario morir, para hacer más vivo el vivir, para la poesía y la verdad, para la vida, para transformar la vida, para limpiar cuando el poder corrompe, para cambiar la vida, para alentar todas las formas, para la fidelidad del relámpago, para la memoria de los pueblos, para la salvación del hombre, para el asombro antiguo, para un no sé qué, para descubrir los secretos del mundo, para llevar el infinito a cuestas, para salir a la percepción de la mirada, para alumbrar la maravilla, para todos y por todos, para despertar a latigazos el silencio, para defender el milagro de la vida, para amar a los otros. Si uno de estos aspectos se lograra alcanzar a través de la poesía, bastaría para justificar su inclusión plena en la formación de los niños y los maestros. Esto es lo que, en fin, opina Pablo Mora. Me encantó valiosísimo todo lo que él dice y quise decírselos en esta ocasión. Maestros, para ya no alargar esto, es muchísimo lo que yo podría decirles sobre la poesía, pero voy a tratar de sintetizar para mí. Yo sí les voy a dar mi definición porque últimamente dije, no, yo tengo que escribir cuál es mi concepción sobre la poesía. Y se las voy a decir. Para mí, la poesía es la manifestación de la esencia del ser humano, proceso en el que intervienen la mente, las emociones y la conciencia. Todo esto a través del lenguaje poético. Para mí, eso es la poesía. Traté de acercarme lo más que pude y desde luego les confieso que después de haber leído y haber escuchado tantas concepciones de tantos poetas, de tantos escritores, porque no me las saqué de la manga, pero bueno, yo tenía que tener una concepción y para mí esa es. Y los invito para que ustedes hagan sus propias concepciones y todas son válidas. Todas son válidas. Todo lo que ustedes puedan decir. No estén pensando que a lo mejor no le atino, a lo mejor él no es, a lo mejor le falta. No. Lo que ustedes digan, como la sientan, eso es válido. Es válido. Así que buen arranque, maestros. Buen arranque en este segundo módulo. Sé que así va a ser. Les va a encantar. Y al final de este módulo pues vamos a escuchar, ya me imagino cuánta creación poética vamos a escuchar, porque acuérdense que en todos y cada uno de ustedes hay un poeta y escriben cosas bellas, escriben cosas hermosas, cosas frescas, y sobre todo de la actualidad, de este momento que el mundo está viviendo, un momento histórico único de la humanidad, ¿no? Hay mucha sensibilidad, se ha desarrollado, se ha despertado mucho la sensibilidad y hay que aprovechar todos estos momentos para eso. Yo nada más quiero decirles que me formé, tuve la dicha de formarme desde mis primeros años. Tuve junto a mí a las personas que me llevaron a descubrir el valor educativo de la poesía. Me formé con la poesía
comenzando con mi madre, que me declamaba cosas desde pequeño, mi reconocimiento a ella. Una amiga, Dominguita, una señora de 60 años, que yo ya la conocí muy grande, yo era una niña de 8 o 9 años, que era una gran poeta. Ella me llevó también de la mano hacia el mundo de la poesía. La escuela de la época de que yo me formo, de que, imagínense los años 50, la escuela era mi mundo, era el mundo mágico a donde yo entraba y me ponía en contacto con los libros, y los libros estaban de ese tiempo, estaban impregnados de poesía. Entonces, imagínense todo ese cúmulo de oportunidades que tuve en mi niñez, a pesar de haber crecido en el medio rural, en un pueblito donde el 95% de los habitantes eran indígenas mayas. Mis compañeros de la escuela, todos hablaban maya. Y entonces con ellos aprendí, con ellos me formé. Y tuve la dicha de tener grandes maestros. El maestro rural de ese tiempo era un maestro tan valioso. Era mágico todo lo que ellos hacían en las comunidades. Y yo tuve la dicha de estudiar de primero a cuarto año en el pueblo. Ahí me formé y me forjé. Y la poesía siempre jugó un papel importantísimo en mi vida. Les juro que me sé de memoria los poemas que me aprendí desde primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto año, los tengo grabados porque nunca los voy a olvidar. Aprendí todo eso y eso me llevó, cuando ya fui maestra, a despertar, a desarrollar y a volcar todo eso, toda esa poesía que yo tenía adentro. La supe utilizar como un recurso magnífico para llegarle al alma de mis alumnos, a mover ese aparato emocional de ellos. Yo sí lo hice porque yo lo tenía, yo lo hacía con ellos. Y era tan feliz yo realizándome como maestra en el grupo con ellos y ellos aprendiendo conmigo cuando declamaban, cuando en los concursos de poesía individual, de poesía coral, en la primaria, en la secundaria. No, imagínense cómo vivía yo. La vida, la poesía para mí fue vida, le daba vida al aula en la que yo siempre estaba. La poesía y la música, porque también quiero decirles que el canto, wow, me encantaba, me gustó cantar, aprendí a cantar y cantaba con ellos. Bueno, entonces yo aproveché mucho, utilicé, fue mi mejor recurso para llegarle al alma de mis alumnos. Y de eso me siento sumamente satisfecha de haberlo logrado, porque sí lo logré. Me encantó utilizar la poesía como un recurso valiosísimo para el aprendizaje. Y saben una cosa, los valores que ustedes saben, que no se enseñan, que no es teoría, los valores se fomentan, se practican. Y yo utilicé mucho la poesía para la formación valoral de mis alumnos, para la formación de los valores niños. Para todos los valores siempre hay una poesía. Para fomentar esos valores en ellos, yo siempre tenía a la mano una poesía. No necesitaba yo decirles, fomentar esos valores a través de teoría o de lecciones o de... No, yo utilizaba la poesía y ellos captaban todo eso que yo les quería decir.
Por ejemplo, yo no sé, Mauricio, si me estoy alargando mucho. Adelante, adelante, Ligia, adelante. Bueno, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así, sencillito. Vean qué hermoso poema, que en la primaria, a mis niños de segundo, de tercer año, de cuarto, wow. Hay un poema que tenía yo un éxito con ellos porque les encantaba. Se llama El Nido. Fíjense, les dice así: mira el árbol que a los cielos sus ramas eleva erguido. En ellas columpia un nido en que duermen 3 polluelos. Son hijos de un ruiseñor que en la tarde sosegada, en la noche y en la alborada les cantan lechas de amor. Ellos forman su tesoro y en el ramaje sombrío responde a cada pío, pío, cual diciendo, los adoro. Quien los ve se maravilla, aire y luz les da el espacio, y duermen en un palacio de espanto, plumón y arcilla. Un rapazuelo atrevido, destructor, inquieto, malo, ató una escarpia en un palo para derribar el nido. Ya lo alzaba con las manos, cuando enternecido pecho le gritó: piensa en el hecho en que duermen tus hermanos. ¿Qué hiciera yo? ¿Qué esperara si un ladrón así matara a tus hermanos y a ti? Volvió el rostro con enojo y vio a su madre el rapaz, que con tristeza en la faz y un mar de llanto en los ojos le dice: los seres buenos cuidan a los hijos ajenos como yo cuido a los míos. Ese nido es un hogar, no lo rompas, no le hieras, sé bueno, deja a las fieras el vil placer de matar. ¿Qué les parece? Qué bonito poema, ¿verdad? Para no estarles, ya con eso quedaban, olvídate. Los niños de los pueblos, del pueblito, por ejemplo, del pueblo donde yo crecí, pues un entretenimiento era ir en el monte a cazar pajaritos, a bajar nidos, a sacar los huevitos, ¿no? Entonces, había que, la escuela, los maestros, había que combatir un poquito eso, y no solamente diciéndole, no hagas, no lo hagas, no. Imagínense con este poema, y que se lo aprendieron, y que lo dijeron, y que les llegó al alma, y que bueno, espero que, yo decía, ojalá que ya ninguno vuelva a hacer eso, ¿no? Es una manera de decirles cómo utilicé la poesía para fomentar los valores en mis alumnos. Y ese es solo un ejemplo, un ángulo de todo lo que pude hacer en la poesía. Bueno, maestros, les contaría, tengo miles de anécdotas, de experiencias, de historia, y eso me llevó a escribir mi tesis, que terminé la maestría y tardé mucho tiempo en hacerla porque yo quería hacer el libro de mi vida. Y tuve varios intentos, me fui por varios ángulos y ninguno funcionó. No me satisfacía ninguno de los temas de las investigaciones, sentía que no era yo. Y no había hecho nada hasta que un día dije, lo voy a hacer. Y les juro que logré hacer el libro de mi vida. Esta tesis, que se llama El valor educativo de la poesía, y el título se lo debo a Mauricio, porque el artículo que él escribe, creo que en 1984, Mauricio, ese escrito tuyo, me llegó al alma, y me encantó ese título, y dije, yo voy a hacer una tesis y se va a llamar así. Y les juro que esa tesis es el libro de mi vida.
Y no se imaginan cómo lo leo de vez en cuando acá, no de vez en cuando, casi todos los días. Cualquier página que abro, cualquier cosa, y ahí hay un capítulo en donde narro toda esta experiencia docente de las que les he convidado con un poquito el día de hoy. Maestros, enhorabuena en este módulo. Les deseo lo mejor, que disfruten de la poesía, que escriban poesía, porque acuérdense que ustedes son poetas. Y un día como yo, cuando se jubilen, se van a acordar de esto que les estoy diciendo. La poesía da vida, la poesía es vida y les va a alimentar el alma hasta el último de sus días. Gracias, Mau, por la invitación a esta plática que me ha llenado el alma, me ha alimentado el alma el día de hoy. Gracias. Al contrario, Ligia, gracias a ti. Y así lo expresan acá en el chat varias de las compañeras y compañeros, agradeciéndote tus palabras. Gracias, maestra Ligia, precioso poema, etcétera, etcétera. Creo que... Al contrario, gracias a ustedes que me invitaron a estar aquí. No, al contrario, yo creo que pues pocas veces se tiene la oportunidad de tener un testimonio tan rico, ¿no? Con toda, que nos estés compartiendo esa experiencia de 60 años. Se dice fácil, pero pues cuántas cosas no tuviste que pasar sí. en esos 60 años. Y una cosa que quería decirles a los compañeros y compañeras es que no solo es una gran maestra de la poesía, sino que es una gran poeta, o poetisa, como se prefiera. Ligia hace unos poemas hermosísimos, y no sé si nos pudieras compartir alguno para que sí. conocieran ellos también lo que es tu producción literaria. Nada más que quisiera decirte, Mauricio, que si supieras que no me sé ninguno de los que yo he dicho, no te podría, me sé de memoria todos los que me aprendí en mi vida, pero de los míos no me sé ninguno. Solamente lo podría leer. Bueno, mira, ahorita abrí la tesis porque la tengo acá y te voy a leer uno chiquito que me gusta mucho. ¿Sí? ¿Quieres que yo lo lea? Claro, por supuesto. Bueno, creo que es el último de los... En el anexo, en los anexos de la tesis, ya sabes que ahí tengo algunos poemas creados por mí, ¿no? Voy a leer este porque va muy ad hoc con la plática y con el momento que estamos viviendo y compartiendo con tus alumnos. Se llama Metamorfosis. Y no es la metamorfosis de Kafka, ¿no? No, se llama Metamorfosis y dice así: los momentos que pasan en la vida, pedazos de realidad, son como las mariposas que vuelan, vuelan y se van. Pero aquellas que atrapa algún poeta, esas ya no se irán. Las mira, las observa, las admira, alguna emoción le harán brotar. Las viste de colores luminosos, nueva vida está. Al poner su alma en ella, las deja otra vez volar en la letra quizá de algún poema, en una canción vibrar. Pero esas mariposas, aunque vuelen, no se van. Momentos que quedan para siempre de la otra realidad, que solo puede el poeta con su alma mirar. Mariposas transformadas en poesía,
esas ya no se van, quedan volando en el alma y siempre ahí vivirán. Los poetas que atrapan mariposas no morirán jamás. ¿Te gustó? Hermoso, hermoso poema. Bueno, valga para todos los maestros, que atrapen mariposas, que se pongan a atrapar mariposas. Bueno, qué bueno que les gustó. Las que no morirán. Pues mil gracias, Ligia. No sé si alguno de los compañeras o compañeros quisiera hacer un comentario, decirle alguna cosa a la maestra Ligia para ir cerrando esta sesión. Pues que estamos muy agradecidos porque nos la trajo usted a estas sesiones, lo hace muy significativo, escucharla, verla, es un canto a la vida, la maestra Ligia, su voz, su lectura impecable, emociona a la maestra Ligia, emociona, haberla traído aquí es un acierto total, maestro Mauricio, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, maestra, gracias. Sí. ¿Alguien más quisiera? ¿No alcanzó a ver? No, pues yo la verdad es que pues ya le había leído en el periódico y le había visto en la UPN cuando estuve por ahí, pero no sabía que usted era Ligia Espadas. Entonces ahorita pues ya ver todo, ¿no? Así en conjunto. ¿Quién es usted en físico? Que nos estemos viendo virtual, ¿no? Y poder escucharle y poder tener ahora sí que toda la información acerca de usted reunida en un mismo lugar. Ha sido realmente una experiencia muy valiosa esta tarde. Agradezco mucho la oportunidad, maestro Mauricio, y de verdad ha sido un placer conocerla ya de manera tan íntegra, maestra Ligia. Gracias.